Carlos Salinas de Gortari. La presidencia de Carlos Salinas de Gortari fue un periodo que duró de 1988 hasta 1994. Gortari entrañó para México una transformación radical en varios terrenos durante su sexenio. Se dieron importantes cambios, tanto económicos como políticos, entre ellos la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, la privatización masiva de empresas estatales, incluida la banca, y la implementación del Programa Nacional de Solidaridad. La privatización de Telmex fue en 1990, la cual fue una gestión pública de Teléfonos de México, que tenía fallas alarmantes. Por ello, el entonces presidente decidió privatizarla. Como segundo punto, encontramos el inicio de la crisis económica en 1994. En la recta ya casi final de su sexenio, presentó un alto costo gubernamental en obras públicas para lidiar con una contabilidad nacional de cuenta corriente. Salinas decidió emitir tesobonos que aseguraban pagos en dólares con los cuales se pueda recuperar los fondos de México. En este periodo también encontramos el sexenio de Ernesto Zedillo Ponce de León, que fue de 1994 hasta el 2000. Ernesto Zedillo Ponce de León. Zedillo gobernó 6 años decisivos, en los que completó la reforma política iniciada por su predecesor Carlos Salinas. Prolongó la línea económica liberal de austeridad presupuestaria y desarme, y enderezó la macroeconomía, pero no mejoró la calidad de vida de la población. En la economía de 1990 encontramos que se reafirmaron varias tendencias positivas registradas desde 1989, aunque hubo un transcurso largo durante este tiempo, la inflación siguió creciendo. El sector agropecuario y como pesquero revirtió una tendencia descendente. El inicio del primer semestre de 1988 alcanzó un crecimiento solo del 3.4%. Posteriormente, en 1994, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte fue un acuerdo comercial firmado por Canadá, México y Estados Unidos, en el que se pretendía eliminar las barreras comerciales respecto a las importaciones, exportaciones, inversiones. En 1991 se renegocia la deuda externa y se logra así reducir el capital y los intereses hasta un 15%. En 1992, el 12 de agosto, se firma el Tratado de Libre Comercio de América del Norte entre Estados Unidos, México y Canadá. En 1993 se aprueba la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Se evalúa el 15% del peso y se destaca la peor crisis económica de los últimos años. En 1995 se acepta el crecimiento del 10 hasta el 15% del impuesto al valor agregado. En este mismo año aumenta el desempleo y se firma la alianza entre la recuperación económica entre los sectores. Los movimientos sociales en esta época son tanto políticos como económicos. El movimiento zapatista es uno de ellos. Este surge el 1 de junio de 1994. El movimiento zapatista surge en Chiapas, compuesto por su mayoría de personas indígenas, las cuales entran en vigor con el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Canadá, las cuales toman posesión de varias cabeceras municipales. Entran en guerra y piden trabajo, tierra, salud y educación, y más derechos básicos. Otro movimiento es el de la matanza de Acteal, el 22 de diciembre de 1994.
En una iglesia en la localidad de Acteal del estado de Chiapas, un grupo de 90 paramilitares entraron a la fuerza en una iglesia, atacando a los presentes y asesinando a 17 niños, 20 mujeres y 6 hombres. Aunque se hicieron esfuerzos porque estos acontecimientos no salieran a la luz, la noticia se prolongó poco a poco dentro y fuera de México. La huelga de la UNAM fue el 20 de abril de 1999. La huelga estudiantil fue titular de la prensa mexicana durante casi un año y afectó la carrera universitaria de miles de estudiantes. El conflicto comenzó cuando el entonces rector de la universidad, Francisco Barnes, realizó una propuesta para modificar las cuotas y mecanismos de acceso a la universidad. La propuesta pretendía establecer cuotas semestrales obligatorias, aunque muy reducidas, para los estudiantes y aumentar el nivel de exigencia del pase reglamentario. Hablaré sobre la música en la década de los 90. En esta década se destacó más los géneros rock y pop. El rock se refiere a la gran diversidad de los ritmos, estilos, escuelas, generaciones y movimientos musicales. No solo se limita a la música, sino también ha tenido expresiones transdisciplinarias, principalmente en el cine, con directores como Sergio García. Los cantantes más populares en esta época fue Paulina Rubio, Fey, OV7, Mago de Oz, Panteón Rococó, Café Tacuba, Intocables, Pesado, Selena. La moda en la época de los 90 era aplicada para hombres y mujeres, se basaba en la variedad y no en la tendencia específica y duradera. Durante esta época, la moda se convirtió en algo casual, con lo que las personas se sentían cómodas, sin darle mucha importancia a la opinión de los demás o las tendencias. Las prendas más usadas eran el pantalón estilo vaquero, camisa de cuadros, chaquetas bomber, peto vaquero y pantalón de tiro alto, blusas atadas o tops. Esta moda tenía un fin de la protección del medio ambiente. La publicidad. La mercadotecnia aprovechó de crisis económica, movimientos sociales, huelgas y la aparición de Internet para crear mensajes que alentaran a los consumidores y a seguir disfrutando la vida a pesar de las circunstancias. A continuación, les presentaré un comercial de esta época. Este es mi país y esta es mi gente, gente buena que trabaja, que lucha y que siente. Este es nuestro pan, hecho por nuestra gente. Este es mi país y esta es mi gente, gente que ríe, que ama y que siente. Nuestro pan tiene el sabor de lo nuestro. Este es mi país y esta es mi gente, gente buena que trabaja, sueña, alcanza y mira de frente. Este es nuestro pan, Bimbo, el pan de México. Normas sociales. Eran saludar a los presentes al llegar a un lugar. Fumaban en cualquier lugar sin preguntar si tenían permiso. No interrumpir a otros cuando hablan. Evitar el lenguaje obsceno. La puntualidad es una norma social que debe ser respetada en casi cualquier contexto. Mi nombre es Victoria Landa Velázquez, actualmente maestra de educación superior, docente con 43 años de servicio. Les comento, no elegí ser docente, fue casualidad. El destino me colocó en la tarea del magisterio y estoy agradecida con la vida por darme esa oportunidad.
Para 1990 ya tenía 13 años de servicio y los cambios que recuerdo fueron darle a la escuela secundaria el carácter de obligatoria y así sumar con la escuela primaria 9 años de formación inicial. También surgen a nivel global la implementación de evaluaciones para los conocimientos logrados por los alumnos, lo que dieron referencia al nivel educativo del país. También surgen las evaluaciones para los docentes y se implementa carrera magisterial, así como los cursos de capacitación y las mejoras en las escuelas normales. Se impulsó la diversidad cultural y la inclusión de alumnos con capacidades diferentes. El Programa Nacional para la Modernización Educativa buscaba destacar la calidad y la equidad y promover el aprendizaje de competencias científicas, tecnológicas y laborales. Además, para esa década se descentraliza el sistema educativo nacional y se fortaleció la propuesta de educación privada. El compromiso como docente ha sido de forma permanente. Recuerdo que la sociedad siempre ha sido participativa, pero en aquel entonces no era tan polarizada. La economía estaba creciendo con pasos firmes, se construía la oportunidad de empleos y movilidad social. Los jóvenes que participaban en aquella época pensaban en mejorar, pero no en destruir. El orden social era más cercano y la comunicación y los medios fortalecían esa circunstancia. ¿Qué decir de la música? Toda una época, la de los 90. Hoy sigue siendo tocada y escuchada. La escuela no ha cambiado mucho. Sigue siendo el centro de reunión, de socialización, de risas y convivencias entre maestros y alumnos. Los contenidos podían ser abordados más fácilmente y de forma generalizada. Se contaba con el respaldo y el trabajo de los padres de familia, quienes comprometidos e interesados en el desempeño de sus hijos estaban siempre presentes, o lo más que podían. Sabían que ellos, como familia, debían de educar, y la tarea de la escuela era formar. Todos los pobres resultados obtenidos en las pruebas de aprendizaje de la década de los años 80, 70 y años anteriores, el Centro de Investigación Cinvestav, creado en 1961 bajo decreto presidencial, generando ciertas propuestas para mejorar el programa de estudio durante las reformas del sexenio del presidente Carlos Salinas de Gortari. Llegaron a la conclusión de que esta mala calidad educativa provenía principalmente por el enfoque tradicionalista de la escuela anterior. Es decir, la información simplemente se otorgaba a los alumnos y esos tenían que generar ciertos hábitos para que pudieran dominar esos temas que se les presentaban. En 1992 se crea un nuevo modelo nacional de modernización de la educación básica, en el cual se transformaba y se reorganizaba la educación. Se generaron nuevas prácticas pedagógicas mucho más eficientes, creadas bajo un enfoque constructivista, es decir, el alumno tenía que generar su propio aprendizaje por medio de experiencias, por medio de la interacción social y del ambiente con sus compañeros y todo lo que le rodea. En este tiempo se empezaron a generar prácticas más didácticas, actividades más interactivas, materiales físicos un poco más didácticos, en el cual los niños pudieran generar mayores competencias. Para noviembre de 1992 se hizo una reforma en el artículo 3 constitucional, en el cual decretaba que la educación básica debía ser regida por preescolar, primaria y secundaria, obligatoria. Durante este mismo año también se generó la descentralización de la educación. La SENTE pasó a manos de Elbester Gordillo y también en este mismo año se generaron los nuevos libros de texto gratuito, obviamente ya adaptados a las nuevas reformas.
Esta nueva reforma tenía como principales objetivos 4. El primero era que se generaran mayores habilidades intelectuales por medio de la escritura, de la lectura, de la expresión oral, de la búsqueda y sintetización de la información. También en cuestión de matemáticas, que éstas fueran llevadas a la vida real. El segundo objetivo era que los niños pudieran generar mayor conocimiento en cuestión de su ambiente, es decir, que pudieran saber más acerca de su salud propia y también de sus amigos, de sus familiares y de todos los que los rodean. También generar cierta protección para el medio ambiente y el uso adecuado de los recursos naturales. El tercer objetivo de esta reforma era que los niños fueran formados de una forma ética, es decir, que ellos mismos conocieran sus derechos y obligaciones para convivir de acuerdo a las normas sociales que en ese momento se regían. El cuarto objetivo de esta reforma era que los niños pudieran apreciar más la educación artística, es decir, la música, la pintura, que se generaran nuevas actividades recreativas y se generara más la actividad física. Para 1994 se generó el Centro de Evaluación Nacional de la Educación Media Superior, el Ceneval. Y ya para 1995, con el presidente Ernesto Zedillo, se generó una nueva reforma educativa. Esta reforma consistía y se regía bajo el lema de la educación a favor del desarrollo. Se crearon principalmente políticas a favor de la educación básica, de la educación en adultos, de la educación media superior y de la superior. También en 1996 se generó la evaluación permanente de los maestros en educación básica, la PRONAP. Algunos eventos interesantes que también surgieron en esta década de los 90 son los siguientes. En 1990 se crea la Comisión Nacional de Derechos Humanos, así como el Instituto Federal Electoral, el IFE, y también se crean las primeras credenciales con fotografía. Además, se crea una modificación en el artículo 27 constitucional, en la cual los ejidatarios pueden vender o rentar sus tierras. En cuestión de leyes que se refieren a la Iglesia, se le otorga personalidad jurídica y también se le permite el voto a los ministros de culto, así como la autorización a las agrupaciones religiosas para que se puedan dedicar a la enseñanza. En 1994 se produce el primer debate presidencial de la historia en México, el cual obtuvo la mayor cantidad de visitas de todos los debates que hasta ahora se han hecho en México. En 1995 se abre el Centro Nacional de las Artes en la Ciudad de México para estimular el desarrollo de la cultura y cuenta con varias escuelas, una biblioteca y 3 auditorios. En 1996 el horario de verano se establece en México. En 1998, México y Canadá firman convenios en materia de educación, ecología, salud, telecomunicaciones y combate al narcotráfico. En 1999 se estrena la película La Ley de Herodes, de Luis Estrada, que critica el sistema político mexicano y ganó varios premios. Para 1999, todas las computadoras de las instituciones del país se adaptan para evitar cualquier problema de cómputo ante la llegada del año 2000.